vino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Hoy estamos en un programa de lujo, como antes, como al principio, con Alberto Escobar y sus amigos en este programa. Y en esta ocasión el encuentro es para platicar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Ya lo saben, hemos venido repasando punto a punto este hermosísimo compendio de la doctrina católica que escribió Monseñor Ratzinger, ahora su santidad el Papa Benedicto XVI. Y ya llegamos al punto 300 y algo así, en donde nos habla del perdón de los pecados. Ese va a ser el tema de hoy. Hay mucho que hablar, de modo que vamos a irnos rapidito. Vamos a comenzar hablando de del perdón. Eso del perdón es cosa nueva. Se inventó hace 2000 años. Por supuesto, antes de Cristo, la humanidad no conocía esa hermosísima doctrina del perdón y del amor. Ellos cobraban su justicia a modo humano, queriendo pagar la culpa de uno con otro en la medida de que fueran agredidos. Si tú me haces esto, yo te hago lo mismo. No más era su justicia, pero sí hacer lo mismo que te hicieron a ti. Una doctrina pues muy dura, muy triste ante los ojos de Dios, y cuando Él humanamente estuvo entre nosotros, nos enseñó esa bellísima doctrina del amor y del perdón. Era algo así como la ley del talión, se llamaba, ojo por ojo y diente por diente, el que la hace la paga. Pero viene Jesús y dice que no, que hay que perdonar, y nos enseña una oración en la que habla del perdón. Y es una oración en la que habla de dos cosas que nos impresionan: la filiación divina y el perdón. Y el perdón de los pecados, y de ahí parte el primer sacramento, que es el del bautismo, que nos está regalando precisamente la vida eterna desde que nacimos por la filiación divina, y porque el bautismo pues nos perdona el pecado original, que es el primer pecado del hombre. Hay dos sacramentos que perdonan los pecados. El bautismo es un sacramento que perdona los pecados. El otro es el sacramento de la confesión, nada más esos dos. Y una persona se bautiza, se le perdonan todos los pecados. Si un bebé no tiene más que el pecado original, pues se le perdona el pecado original. Pero si una persona mayor, adulto, se bautiza, entonces se le perdonan todos los pecados de toda su vida. El otro sacramento que perdona los pecados es el sacramento de la confesión. De la confesión. Jesucristo, como Rey y como Señor y Padre nuestro, Él no nos perdonó el pecado por el bautismo, pero no suprimió la debilidad humana del hombre, esa condición de pecador. Sin embargo, Él nos dio ese sacramento de la reconciliación para volver a la vida, para ser perdonados por Él y con su infinita misericordia volvernos a acoger a la casa de Él. La naturaleza humana quedó herida por el pecado original y tenemos tendencia al pecado todos, toda la vida, hasta el hecho de la muerte, pero entonces la hacemos de hijo pródigo, nos arrodillamos contritos y escuchamos las palabras más tranquilizadoras del mundo: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa doctrina ahorita es muy normal entre nosotros, pero no era así hace 2000 años. Hace 2000 años que nuestro Señor Jesucristo escandalizó a escribas, fariseos, doctores de la ley, cuando a una persona le decía: tus pecados te son perdonados. La gente se admiraba: ¿y qué se está creyendo? Ni que fuera Dios. Solamente Dios, que es el ofendido, puede perdonar los pecados, pero ¿cómo se atreve a perdonar los pecados? Y así comenzó un milagro de aquel hombre que estaba con el brazo seco y decía: si es capaz de perdonar el pecado, que lo cure. Y el hombre levantó su mano, su brazo, la estiró, y se quedaron ante el asombro de todos de ver que sí,
que sí hacía ese milagro tan maravilloso y que sí podía perdonar también los ¿Qué es pecados. más fácil decir? Le preguntó, extiende tu brazo o tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados, extiende tu brazo y se perdona los pecados y se cura a aquel hombre del cuerpo y del alma. Era una doctrina escandalizante, todavía actualmente para muchísima gente no se entiende este sacramento, lo conocemos por la fe, pero eso nos lo enseñó Jesucristo. En muchas ocasiones, Él era un hombre misericordioso que se compadecía de todo el mundo. En una ocasión le llevaron a una mujer. La mujer adúltera, ¿recuerdas? Era una mujer que era repudiada por los hombres, que iba a morir apedreada, y se juntaron una multitud de gente para llevársela a Jesús, a ver él qué iba a hacer con ella, porque estaba ya a punto de ser martirizada con piedras y condenada a muerte. La mujer adúltera para ellos era un pecado terrible, era una condición terrible. Sin embargo, se la llevan y le preguntan, ¿qué haremos con esta mujer? Y él, haciendo caso omiso de eso, empezó a escribir en la arena palabras y voltea con toda la multitud de personas y les dice, el que se encuentre libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y todos, hasta el asombro eso, comenzaron a retirarse. Comenzando ¿verdad? por los más viejos. Sí. Ay, los viejos somos retorcidos y tenemos cola que nos pisen. Entonces se queda solo con aquella mujer y luego la perdona. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues ya se fueron. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. En muchas ocasiones así le dijo a la gente, vete y no peques más. Pero en una ocasión Jesucristo inventó un cuento. Le gustaba inventar cuentos. Las parábolas serían. Les ponía parábolas, Sí. les ponía parábolas por nombre y escribió la parábola más preciosa de todas. Sí, Había un hombre rico que tenía 2 hijos y un día el hijo menor le dijo, padre, dame la mitad de herencia que me corresponde, y el padre se la dio y el hijo vendió todo y ya con el dinero en la bolsa se fue a dilapidarlo a otras tierras. El hijo pródigo, ¿verdad? Ese es un ejemplo y una enseñanza que nunca se nos va a olvidar. Esas palabras eran cuentos, pero algo que significa mucho en la vida de cada uno de nosotros. Cómo a veces actuamos de veras derrochando y portándonos de una manera pecaminosa y nuestro Señor siempre atento a ver en qué momento nosotros nos conmovemos y regresamos a Él. Y es lo bonito de la parábola de que no es de la vida real, sino que Cristo la inventó. Entonces, así como Alberto Escobar inventa sus canciones, pues también Cristo inventó este cuento, esta parábola del hijo pródigo. Nos dejó una lección bellísima, como aquel muchacho muerto de hambre, sucio, enfermo, recapacita y dice, ¿qué hago aquí en la casa de mi padre? El último de los jornaleros tiene pan en abundancia, yo aquí le estoy queriendo comer las bellotas de los cerdos, y se levanta y va con su padre para decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya conocemos el final de la historia, el padre que todas las tardes iba a asomarse a ver si veía llegar al hijo pródigo. Un día vio a un mugroso, piojoso, pordiosero allá y reconoció en aquella piltrafa, reconoció a su hijo, corrió a abrazarlo, no esperó a que llegara el hijo, no se puso digno, no dejó que el hijo le diera explicaciones. Pronto, báñenme al mugroso pónganle sandalias, vamos haciendo fiesta, maten al becerro, traigan la música. Y empezaron la fiesta, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan de misericordia. Esa es la parábola del hijo pródigo. Todavía no entramos al catecismo, pero ya para entrar al catecismo. Estabas en lo dicho antes, que el catecismo tiene 2 elementos, la confesión tiene 2 elementos, el que se arrepiente del pecado y el sacerdote que te confiesa, ese acto de contrición, de dolor intenso del pecado, y la absolución que por medio del Espíritu Santo recibes del sacerdote, que te vuelve a la vida eterna si llegas a morir en estado de gracia. Sí, efectivamente, en una ocasión le da Jesús el poder
a los apóstoles de perdonar los pecados. Y yo te daré las llaves del reino, Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Sobre esta roca que eres tú voy a edificar mi iglesia, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y te doy poder para desatar y atar aquí en la tierra. Y eso fue escandalizante, pero le dio a Pedro el poder para perdonar los pecados. Eso fue después de la resurrección de nuestro Señor. No, a Pedro, cuando le dijo, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, Sí. ¿verdad? Y Jesús muere perdonando, Sí. muere perdonando. Una de las últimas cosas que Jesús dijo fue decir en aquellas 7 palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esos son como los antecedentes del sacramento de la penitencia. Y ya venimos a lo que dice, es el domingo de resurrección. Sí, el domingo de resurrección estaban juntos en el cenáculo 10 de los discípulos, Judas ya había muerto, Tomás no estaba con ellos y él se encuentra con ellos, los toma, les infunde el Espíritu Santo y les dice, el que perdone los pecados les dio el poder de perdonar los pecados. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid del Espíritu Santo, el que perdone los pecados serán perdonados y el que los retenga serán retenidos. Ahí les dio ese Eso fue el poder. domingo de resurrección, o sea, Cristo muere perdonando en el Gólgota, y en su primera aparición al colegio apostólico, en la primera, les sopla, les infunde el Espíritu Santo antes, 50 días antes de Pentecostés, y les da el poder de perdonar los pecados. Y hasta el presente los obispos y los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados y el poder de transmitir a otros ese poder. En ese momento que sopla sobre los discípulos y les dice, recibid del Espíritu Santo, en ese momento instituye en el Señor Jesucristo el sacramento del perdón de los pecados. Y tenemos un mundo occidental en donde los pecados son perdonados. Pues es un sacramento maravilloso, el segundo sacramento instituido por Dios después del bautismo, el de la confesión de los pecados, ¿verdad? La penitencia es eso, se le llama también penitencia, se le llama también el perdón de los pecados, se le llama, ¿de qué otra manera? Reconciliación, reconocimiento de tus pecados también. Sí, tiene muchos nombres, pero es el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, como le quieras llamar, pero es el perdón de los pecados. Ese sacramento nos da la gracia, nos da el estado de gracia, es decir, estado de gracia es estar libres de pecados. Entonces, cuando viene la absolución, pues nos libran de los pecados. Para que un pecado sea perdonado es necesario que estemos arrepentidos, que tengamos contrición. Que tengamos el dolor de haber ofendido a Dios y también el pleno conocimiento de ese pecado, de ese dolor y también el propósito de no volverlo a cometer. Eso es bien importante porque pues si me confieso ahorita y después lo vuelvo a hacer, pues no hay arrepentimiento. Es realmente sentir ese dolor de ofender a Dios tan misericordioso para no volverlo a ofender. Efectivamente, es indispensable el dolor de los pecados. Y es tan importante el dolor de los pecados que se llama contrición. Y una contrición perfecta perdona los pecados. Sin confesión y sin nada. Basta una contrición perfecta para que se perdone los pecados. Entonces, si una persona se está muriendo en el desierto y se sabe que se va a morir, si esa persona hace un acto de contrición perfecta, no importa la vida que haya llevado, Dios le perdona todos los pecados. Y para el sacramento de la confesión, para que sea válido, es muy importante que haya eso, que haya la contrición, el dolor de haber pecado. Y el propósito también de no volverlo a ofender. Eso también es importantísimo para que la confesión sea completa y sea válida. Y la confesión te da la absolución, que la absolución también te abre las puertas al cielo, te da si llegas a morir pronto, pues te vas directo, tus pecados a partir de ese momento, los anteriores han sido borrados en su totalidad,
paz al cielo definitivamente, es abrirte las puertas al cielo, es volver a la libertad de los hijos de Dios. Efectivamente, así es. El propósito de enmienda es una demostración clara de que hay arrepentimiento, porque si no hay propósito de enmienda, no hay arrepentimiento. Pues, ¿qué te parece si hacemos un breve, aprovechando que Alberto está con nosotros, porque hoy tenemos cosas del fondo del hermoso corazón de Alberto, unas obras maestras del arte que vamos a escuchar hoy, que van con el tema del dolor, el arrepentimiento, el examen de conciencia y el propósito de enmienda. Vengo de allende el mar, del mar de ese tu vientre, donde solo e inocente navegué sin descansar. Desde ahí probé la vida, desde ahí crecí en amores, y tus labios, los cantores, alegraron mi venida. Después de navegar 270 lunas, naufragué sobre tus dunas para no volver al mar. Cobijado entre tu seno, recogí lunas y estrellas y bebí de tu Vía Láctea la esperanza, la más bella. Enredado entre tus brazos, fui gorrión y fui pirata, que creció bajo el amparo y el amor de tus abrazos. Al llegar la adolescencia, emprendí la retirada y en un vuelo de parvada me alejé de tu presencia. Uno nunca entiende nada, uno nunca lo valora, pero aquellos que lo añoran, se nos nubla la mirada. Con el paso de los años y contando lo que cuento, ahora digo lo que siento y lamento lo de antaño. Hoy bendigo tus canciones, tantos años desdeñadas, y regreso cabizbajo con la voz entrecortada. Mamá. Te busqué en el tiempo de las ilusiones, cuando la esperanza clareaba en el cielo. Te inventé en la playa de mis fantasías, cuando la mañana la noche rompía. Te busqué desnudo de falsos deseos, con el alma limpia de mis rebeldías. Me mordió tu ausencia hacia el mediodía, cuando en esta mesa brindaba la vida. Te busqué en la tarde de mis ilusiones, cuando ya el cansancio su mente barría. Te inventé en la noche de mis soledades, la desesperanza pintaba las sombras. Se pasó la vida, se pasó mi tiempo, y no supe cuándo perdí la esperanza. Me encontré desnudo como en un principio, sin saber que estabas velándome el sueño.
hay que confesarse, estamos hablando de la confesión, hay que confesarse y recibir el perdón de los pecados, porque la gente ha olvidado la alegría del perdón. Qué bien te sientes cuando recibes el perdón, cuando te reconcilias con un hermano, con una persona querida, ya no digamos cuando te reconcilias con Dios, y Dios nos perdona incondicionalmente. Nos podemos confesar con frecuencia, la iglesia aconseja confesarse con frecuencia. Hombre, una vez al mes, cada 15 días, aunque no haya pecados graves, que también se pueden confesar los pecados veniales. Por supuesto, los pecados veniales conviene confesárselos, ya que eso te ayuda a llevar una recta conciencia, te ayuda a no volver a caer en lo mismo. Es bien importante eso, claro, es mucho más importante si tienes un pecado mortal, es muerte a la vida. Recta conciencia es que la conciencia es como un péndulo y recta está al centro, pero hay un extremo de conciencia laxa y otro de conciencia escrupulosa. La gente buena suele ser escrupulosa. El escrupuloso piensa que todo es pecado, que todo es malo, y entonces el sacerdote le ayuda a decirle con mucha energía, con mucha fuerza: ya te dije que eso no es pecado, hubieras comulgado, estás escrupuloso. Te dejo de penitencia, que no te andes confesando con otro padre, porque van de padre en padre buscando a ver quién les dice que sí es un pecado. Así como hay gente que va de médico en médico para ver cuál lo deja fumar, aquí al revés, van de padre en padre a ver cuál le dice que sí es pecado. Entonces, la confesión frecuente y de los pecados veniales ayuda a hacer una conciencia recta para combatir la conciencia escrupulosa. De modo que también el acercarse a la confesión tiene gracias inmensamente mayores que el universo entero. El recibir la absolución es un regalo tan grande que si lo consideráramos, iríamos cada semana, cada 15 días a confesarnos, hasta por pecados olvidados, que no tenemos obligación, pero si recordamos alguno lo podemos volver a confesar. Es la absolución de los pecados, es que te puedes morir en cualquier momento y te regala el cielo a nuestro Señor directo sin pagar por los pecados cometidos. Ese es un regalo enorme. Confiemos en el Señor, vayamos a buscarlo, a encontrarlo. Dice Santo Tomás, tomando palabras, dice la Iglesia, tomando palabras de Santo Tomás, que un alma, la de cualquiera de nosotros, vale más que toda la creación material, que todas las galaxias, las estrellas, el sol, la luna. Un alma vale más que eso, de modo que un alma que se salva, un alma muerta por el pecado mortal, que vuelve a la vida, ese hijo pródigo vale más que toda la creación material. Nadie hemos visto que resucite un muerto, pues es más espectacular. Cuando una persona recibe la absolución, resucita su alma que estaba en pecado mortal, resucita con la absolución. La Iglesia Católica no deja de trabajar, no deja de decirnos, no deja de prometernos que con el perdón de los pecados tenemos la vida del cielo ganada, y siempre procurando tener sacerdotes dispuestos a recibirnos para ese perdón de los pecados, a darnos la absolución. Dice el Catecismo por el punto 310 más o menos que hay que confesarse por lo menos una vez por el año. Antes se decía de preferencia dentro de Cuaresma, que es un tiempo propicio, una vez al año, o en caso de peligro de muerte, o si se ha de comulgar, si alguien va a ser padrino y le piden que comulgue, confiese. Por supuesto que debe de confesarse antes de comulgar, por lo menos una vez dentro del año. Y cuando estás delicado, cuando estás enfermo, cuando no puedes recurrir a la iglesia, acercarle un sacerdote a cualquier enfermo, llevarle a través del sacerdote el sacramento de la confesión y de la absolución. Ese es un gran favor que le haces a un hermano tuyo, de poderlo llevar a estar cerca de Dios. Si hace mucho que no se confiesa, ¿verdad? Vaya con un sacerdote, al confesionario, a su casa, en un café, en cualquier lugar. Él tiene el poder en todas partes de perdonar los pecados. Y examina uno la conciencia. Primero se pone uno como niño a examinar su conciencia para acordarnos: Dios, ayúdame a acordarme de qué hice mal. Y luego vamos y nos confesamos. Y le dices al Padre: Padre, hace mucho que no me confieso, ayúdeme a confesarme. Me duelo de mis pecados, ya ni me acuerdo de muchos, pero vengo a que me los perdone todos, por favor. Y verás qué paz se recibe cuando el Padre sacerdote nos da la absolución. Sí, no tengamos miedo, el sacerdote guarda
esos pecados, ellos tienen el sigilo sacerdotal, ellos jamás pueden decir el pecado de un hombre, jamás, ante pena de muerte. Es un pecado gravísimo para un sacerdote poder decir el pecado de un fiel. Entonces tengamos la confianza que es Cristo mismo que está ahí sentado esperándonos para darnos el abrazo de fraterno del perdón. Es maravilloso si lo consideráramos así. A un sacerdote primero lo matan antes que romper el sigilo sacramental, el secreto. Eso queda entre Dios y el pecador, y el sacerdote se olvida y no se vuelve a acordar. No lo dice ni para salvar una vida. Bajo penas severísimas guarda el sacerdote ese sigilo sacramental. Y los pecados olvidados. Nadie tiene la obligación de confesar los pecados olvidados, porque los pecados olvidados normalmente no son tan graves. Si se nos olvidaron es que no eran tan graves. Pero si una persona va y se confiesa y muy contento recibe la absolución y se levanta y se forma para comulgar y ya está formado cuando se acuerda que se le olvidó decirle al Padre otro pecado, tranquilamente se queda en la fila, va y comulga y después oportunamente regresa a la confesión, se confiesa de lo que tenga y le dice: Padre, la última vez se me olvidó, no se lo oculté, que es muy distinto, no se lo oculté por vergüenza, pero se me olvidó tal cosa. Ahora también cabe mencionar que para hacer un pecado mortal tiene que ser materia grave, tener el pleno consentimiento y pleno conocimiento que es pecado grave. Ese sí es el pecado mortal. Entonces, sabiendo que hay esas tres condiciones, pues podemos reflexionar y acercarnos al sagrario, acercarnos al confesionario. Desde ese punto de vista es muy difícil pecar. Para pecar hace falta materia grave, que me dé cuenta que eso es malo, que estoy completamente consciente, lúcido, y que mi voluntad diga, pues ya a pesar de todo quiero hacerlo y lo hago, porque hay veces que no hay completa lucidez. Una persona que se suicida bajo una tremenda depresión, bajo un medicamento que lo trae en las nubes, cuando no tiene todos los hilos en sus manos, cuando no está en sus cabales, cuando está drogado, cuando está alcohólico, no se tiene conciencia de lo que se hace y no se puede pecar sin conciencia. Bueno, el pecado no es el suicidio, sino el pecado de ese hombre es que se drogó o que se emborrachó, y ahí es donde está el pecado grave, no tanto el suicidio que ya inconscientemente toma esa decisión. También es bueno reflexionar sobre eso. Quiere decir que el que se emborracha o se droga y no se suicida, comete un pecado pues igual de grave como si se suicidara o matara a su madre, porque renunció a su conciencia. Entonces, para pecar hace falta tener plena conciencia, pero también hace falta tener plena voluntad, decir sí lo quiero hacer, porque hay veces que no lo queremos hacer. Si alguna persona la obligan a hacer un acto, esa persona no comete ningún pecado. En el caso de una violación, la persona violada es totalmente limpia y pura como antes de nada, no pasó ante ella y Dios no ha pasado nada. Entonces, es como si una persona atropella involuntariamente y mata a una persona, pues no comete pecado, a lo mejor comete, como dices, el pecado de imprudencia por ir a exceso de velocidad. Pero para que haya un pecado tiene que haber plena conciencia, plena voluntad y materia grave. Hay unos pecados muy gordos, muy gordos. Ay, sí, son terribles. Ese no cualquier sacerdote te lo puede perdonar, como el aborto, que está ahorita tan conocido. Desgraciadamente hay muchos abortos ahorita y me están escuchando muchas personas que han abortado, muchos hombres que han pecado de aborto, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, tanto peca la mujer que aborta como el marido o el novio que la impulsa. O los padres, o los que malaconsejan, ¿verdad? O el médico o las enfermeras, todos están excomulgados, automáticamente, sin sentencia, que lo sepan. Todos los que participaron de alguna manera en un aborto están excomulgados. Córrele con un sacerdote y le dile: Padre, yo no sabía que eso me traía la excomunión y que estoy excomulgada de la iglesia. Vengo a pedir perdón y borrón y cuenta nueva, como el hijo pródigo. Y el Padre te va a decir: no te puedo perdonar, porque solamente el Papa
Obispos. o los obispos, Sí. que el Papa es un obispo, o la sede apostólica, o hay tanto aborto que el obispo no se da abasto y entonces nombra a un sacerdote penitenciario que le da el poder del obispo de en esa diócesis, en esa ciudad, en ese lugar, perdonar esos pecados tan graves que son pecados de excomunión. Y tan graves y tantos que hay en la actualidad. Qué pena con esas cosas. Ojalá y seamos promotores de la vida. Desgraciadamente. Hay otra cosa en la confesión, que es la absolución general. Un sacerdote tiene el poder para decirle a toda la gente, a ver, todo mundo arrepiéntase de sus pecados y les va a dar una absolución. Todos van a quedar absueltos de sus pecados. Pero eso sola y únicamente se debe aplicar en caso de emergencia. Se está hundiendo el barco y lo puede hacer el sacerdote. Están bombardeando la ciudad, lo puede hacer el sacerdote. Si no es caso de emergencia, es pereza del sacerdote o comodidad o no sé qué cosas, pero no vale, no debe de ser. No debe de, o a lo no mejor es vale. válido, pero no es lícito. Mucho cuidado con las absoluciones generales. La absolución tiene que ser personal, auricular y secreta. ¿No? Y un pleno arrepentimiento, una condición de perdón, de dolor de haber ofendido a Tan Dios. grande y tan importante es el arrepentimiento Sí. que cualquier persona, en cualquier religión o secta o creencia, donde esté sinceramente allí, si esa persona tiene un dolor y un arrepentimiento y propósito de enmienda y levanta la cara y le pide perdón a Dios, lo perdona completamente. Así de misericordioso es Dios. Se nos acaba el tiempo, tenemos más material artístico. Solamente quiero decirles, para cerrar este programa, que Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó el universo entero, las galaxias, los soles, las lunas, los planetas. Dios creó la vida. Le dio vida a las plantas, le dio vida a los animales. Dios crea al ser humano y nos crea a su imagen y semejanza. Nosotros, con toda la ciencia del género humano, no podemos crear un granito de arena. Y Dios creó todo el universo. En eso no nos parecemos a Dios, no podemos crear. Pero Dios es más grande por su amor. Y nosotros somos capaces de amar y en eso sí nos parecemos a Dios. Y Dios, la verdadera grandeza de Dios no está en la creación, no está en la creación de la vida, no está tanto en el amor. La verdadera grandeza de Dios está en el perdón y en eso sí podemos parecernos a Dios. El amor y el perdón. En el amor y en el perdón. Pues hablando de amor, qué mejor que Alberto, que le canta lindo al amor. Esa canción, no me acuerdo si la compusimos entre los dos o nada más él solito. Ay, hablador. De volado. Ay, hablador. Bueno, todavía me asombro con esas cosas, pero en fin, micrófonos para Alberto Escobar. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo, que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel, tan llena de vida, y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo.
vino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si usted desea una